Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de Global Waves, el podcast oficial de Global Working. Os habla Judy Maldonado Molina, especialista en marketing y comunicación en Global Working, y me acompaña David Requena, especialista en selección y empleabilidad internacional. ¿Qué tal, David? Pues muy bien, la verdad que muy contento de hacer este podcast. Vamos a centrarnos en este podcast principalmente en formación, ¿vale? Va a ser un podcast en el que vamos a tener a varios invitados, a dos invitados concretamente, hablándonos un poco de su experiencia, pero para poner en contexto a la gente que nos está escuchando, mencionar cuáles son las formaciones que tienen o la manera que tienen, ¿no?, de aprender noruego. A día de hoy, en Global Working tenemos tres tipos de formaciones. Tenemos una formación presencial, que es la más intensiva de todas, son 5 mesecitos, en los que estamos estudiando de lunes a viernes una media de 5 horas todos los días. Sí que es verdad que nos centramos mucho en que nuestros enfermeros lleguen al país con muy buen nivel de idioma. Entonces, hacemos muchísimas horas, hacemos formación aparte de vocabulario específico, que es el llamado Gelsenor. Más adelante lo podrán explicar los invitados que tenemos. Pero bueno, es una formación bastante intensa. Y luego tenemos otros dos tipos que se derivan, que es una semipresencial, que son 4 meses online y 3 meses presencial en Alicante, en concreto son 7 meses. Y luego tenemos la formación completamente online, que son 9 mesecitos, ¿no? Entonces, mencionar simplemente que la formación online es un poquito más, no es tan intensiva. La gente tiene unas 3 horas de clase al día y puede hacerlo por la mañana o por la tarde. Entonces, estas formaciones las recomiendo a gente que quiera compaginarlo con trabajo, que quiera incluso hacer la formación cuando está en el segundo cuatrimestre del último curso de enfermería, en cuarto, porque ahí encaja muy bien. Entonces, creo que es un webinar interesante, ¿vale? Porque vamos a hablar y vamos a despejar muchas dudas y el miedo principal que tiene la gente, que es el idioma. Recordamos que se empieza a aprender el idioma desde cero, pasando por todos los niveles hasta llegar a un B1, así que no hace falta tener conocimientos previos del idioma, pero como bien has dicho, hoy la presentación va a ser un poquito más corta porque vamos a tener una única sección en el programa que va a ser directamente nuestra entrevista. Eso es. Que adelantamos, la grabamos hace ya casi un año con 2 invitados, con Charles y Nerea, que hicieron la formación presencial aquí en nuestras oficinas. Y bueno, ellos van a comentar un poquito qué tal les fue, qué tal es el primer encuentro con el idioma, cómo es formarse aquí con Global Working, cómo es la experiencia en Alicante, que eso es algo también que nos interesa mucho. Así que nada, vamos a dar paso a esa entrevista que ya hicimos y que Charles y Nerea, de hecho, ya están en Noruega. Eso Los es. podréis seguir después un poquito la experiencia que están teniendo allí en el país. Pues vamos a por ello. En nuestra sección de entrevistas de hoy vamos a hablar con Nerea y con Charles. Ellos dos son enfermeros de la promoción 65, son pareja, acabáis de terminar la formación presencial aquí en nuestras oficinas de Alicante. Habéis cambiado la capital por la costa alicantina y dentro de muy poco vais a estar pasando por fiordos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues, Muy contentos, muy emocionados y con muchas ganas. gracias por la invitación, antes que nada. Sí. A vosotros por estar aquí. Ya ves, hoy vamos a hablar de una de las partes más importantes de la experiencia para ir a trabajar a Noruega, que es obviamente el idioma, ¿vale? Va a estar interesante porque va a estar, yo creo que bastante chulo conocer cómo ha sido vuestra experiencia, consejos que le daríais, cosas que os han ayudado, cosas que habéis sacado en conclusión de toda esta experiencia en Alicante formándose en el idioma. Y yo creo que la primera pregunta que os puedo hacer ¿es tan difícil el noruego como parece? No, para nada. Yo me lo esperaba mucho más difícil. Rotunda, ¿eh? Sí, no tiene nada que ver. Además que lo cogí con muchas ganas, con mucha motivación y es como que no me costaba ponerme a estudiar por las tardes, para nada. ¿Vale? Yo diría que muchas veces, cuando vemos la oferta o nos lo planteamos, lo primero que pensamos es, ¡buah! Enfermero, Noruega, ya me veo en los fiordos, ya me veo trabajando como enfermero, pero es verdad que aparte del idioma suele como perderse un poco en ese mensaje. En cuanto a la dificultad, yo diría que tampoco es excesiva. Vale. Yo he estudiado tanto inglés como alemán y diría que por supuesto no es ni de cerca el alemán, es bastante más asequible. O sea, es un idioma asequible en general para cualquier hispanohablante. Dicen que es bastante parecido al inglés, o que la gente que tenga cierta base en inglés le puede ayudar a la hora de aprender el idioma. ¿Eso lo habéis notado vosotros? ¿Encontráis semejanzas? ¿Os ha venido bien tener base de inglés para aprender noruego? Sí. Sí, ¿no? Hay algunas estructuras que sí se parecen mucho. Sí, es verdad. Y sobre Pero aún todo- así, gente que no tenga mucha base de inglés, hay compañeros que no sabían inglés y tampoco ha habido ningún problema. Es verdad que en cuanto a fluidez, si ya hablas más de un idioma, no tiene por qué ser inglés necesariamente, incluso tengo compañeros que por el hecho de hablar valenciano o de hablar catalán,
pues ya lo que era, una vez tenían las estructuras más o menos aprendidas, hacer un enunciado o incluso ya desarrollar un discurso, pues lo llevaban mejor. Y pues eso sí que se nota. Claro, porque recordamos que empezáis la formación desde cero, es decir, no se necesita tener base de noruego ni muchísimo menos, sí que facilita, como decís, el saber otro idioma, sobre todo el inglés, pero empezáis desde cero la formación. Aquí tenemos 3 modalidades, presencial, semipresencial y online. Vosotros habéis estado haciendo la presencial, como hemos dicho antes, que es la más intensa de todas. Tú, Charles, tienes un perfil en Instagram que es @enfermeronicbrasil y has ido dando algunas pinceladas de cómo ha sido vuestra experiencia por aquí. Entonces, sí que me gustaría preguntaros a vosotros dos, ¿cómo os habéis sentido en estos meses aquí en las aulas, en la oficina de Global Working? ¿Qué os ha parecido la experiencia, ¿no? de hacer la formación, de vivir aquí 4 o 5 meses en Alicante? Pues yo por mi parte me he sentido muy cómoda en la oficina, o sea, hay muy buen ambiente, muy familiar todo y a mí me ha gustado mucho, he salido muy contenta tanto con la gente de la oficina como con los profesores, se han involucrado todos muchísimo y yo he salido súper contenta. Sí, la verdad es que no puedo estar más de acuerdo. O sea, el entorno que tenemos aquí en Global es como muy cercano, muy familiar. No tengo otra palabra realmente. O sea, incluso con otras promociones llega un punto en el cual haces amigos, haces colegas, hablas de enfermería, pero también hablas de la vida en general. Incluso vas practicando noruego con los de promociones posteriores a ti, con las de anteriores a ti. Nos apoyamos los unos a los otros. Eso es algo que se aprecia mucho. Luego, en cuanto a cómo ha sido el proceso, pues yo diría que a olas, ¿no? O sea, como que había momentos en los que avanzábamos muy deprisa, luego como que nos estancábamos un poquito, luego otra vez para arriba. Sí, siempre hay momentos de bajón, pero al final siempre consigues sobreponerte y al final lo que te mueve son las ganas que tienes de ir a Noruega, irte ahí a trabajar y es lo que te mueve para decir, me voy a poner a estudiar todos los días. Claro. Yo creo que también el hecho de venir presencialmente, ¿no? Por todos los factores que habéis dicho, ayuda bastante. Es decir, es una experiencia diferente. Aquí estás aprendiendo el idioma con compañeros que vienen de todas partes de España. Compartís un objetivo común. Vivís la gran mayoría de veces con ellos también, o compartís muchas horas, no solo las de la formación, sino también el tiempo libre a veces. Os vais a tomar algo, en fin. O sea, yo creo que la presencial podríamos decir que es una de las formaciones más ricas, ¿no? Más ricas, aparte de la más intensa, porque estáis aquí casi 5 o 6 horas, que en ese aspecto, como os habéis visto, es decir, aquí se os da bastante caña con las horas de noruego, con las actividades que hacéis. ¿Cómo os habéis visto con la formación? Son muchas, es verdad que es muchas horas, pero al final se hace muy ameno porque no es todo el rato clase teórica de gramática, de estar todo el rato machacando mucho, sino que los profesores lo hacen muy amenos, nos hacen juegos para que hagamos entre nosotros, a veces vemos alguna serie en noruego, entonces va cambiando y no se te hace realmente tan pesado como dices, 5 horas, se te pasan volando las 5 horas todos los días. Yo diría en otra parte, pues bueno, a ver, es verdad que es la más intensiva. Sí. O sea, hay estudios, estoy muy friki, lo he leído alguna vez, o sea, para alcanzar un nivel B1 de un idioma como el inglés o el noruego, para un hispanohablante suelen irse unas 500 horas, 550 horas, que más o menos sí que se adapta a lo que son las horas del programa de desarrollo de Global Working. Pero es verdad que en un curso tan intensivo, que ten en cuenta que son las 550 horas que podamos tomar aquí, más lo que llevemos a casa. Porque nosotros, por ejemplo, desde un principio nos lo tomamos muy en serio y cada día que íbamos a casa eran 2 horas extras o 3 horas diarias. Claro, es que eso es otra parte, el estudio autónomo, es decir, el terminar las clases y seguir estudiando por vuestra cuenta es algo bastante importante. O sea, ¿cómo lo habéis enfocado vosotros, por ejemplo? A ver, como un pues poco... intentábamos, pues, a lo mejor pues empezábamos viendo un poco de lo que habíamos visto en clase y luego algo un poco más ameno. Por ejemplo, pues tenemos una página web, Norwegian on the Web, y ahí pues escuchábamos audios para ir haciendo oído, leíamos un poco, para algo así un poco más relajado al final. Sí, porque al final hacéis muchas horas aquí y el llegar a casa, lo que dice David, es muy importante, ¿no? El seguir estudiando y dar ese punto extra, porque al final cuanto más nivel saquéis de aquí, más fácil va a ser la adaptación allí, al final es muy importante, ¿no? Entonces esa parte, hacerla amena, ¿no? Pero sí que hincar un poquito ahí los codos en casa y seguir perfeccionando y estudiando. Es verdad que, por ejemplo, una característica que teníamos nosotros era que, por ejemplo, íbamos un tema por delante de nuestra profesora. Y es una cosa que si tuviera que recomendar algo, aunque suene tal vez muy aplicado, tal vez muy friki, tal vez, o muy de empollones, es verdad que te dan muchas ventajas, porque lo que es el vocabulario que vas a ver es tu momento para decir, vale, me lo he estudiado el día anterior, qué dudas tengo, qué quiero saber y sacarle todo el provecho que tienes a las profesoras tan buenas que tenemos en Global Working.
Vosotros O sea, habéis estado con Olivia, ¿no? En este Sí. caso. Y además habéis tenido también a Jessica en el módulo de Gelsenos. ¿Qué tal esta experiencia con las profesoras, con el módulo también de Gelsenos, que habéis podido ver a dos personas diferentes? En este caso Olivia, que es nativa noruega, y en este caso Jessica, que es enfermera, que ha hecho la formación con Global Working, ha estado trabajando allí, y también os podía dar esa visión, ¿no? de Gelsenos, que nos ha explicado lo que es bueno, la parte más de vocabulario de enfermería noruega. ¿Cómo os habéis visto con esas partes de Gelsenos, con las profesoras? Pues por mi parte, Gelsenos me parece súper útil porque es que al final en clase con Olivia sí teníamos pues las clases de gramática, el vocabulario más para desenvolvernos en una vida, en la vida diaria y un poco pues vocabulario general. Pero es verdad que al final vas a trabajar y necesitas mucho ese vocabulario y esa parte de Gelsenos. Claro. Sí, en cuanto al Gelsenors, es cierto que además tenemos otra ventaja, que es que Jessica ha trabajado sobre todo en Vestlande y, como sabéis, el tema dialectos suele ser el principal quebradero de cabezas para cualquier hablante no nativo de Noruega que llega al país de cero. Y aquí pues tenemos la ventaja de que, por ejemplo, Olivia tiene su dialecto de Oslo, es el dialecto más estándar. Jessica tiene su dialecto de Bergen, que alguna diferencia hay, pero no excesiva. Pero aparte hemos tenido la suerte, tengo que decirlo con mayúsculas, de tener otros profes de vez en cuando. A veces por alguna sustitución teníamos a Karina, Claro. hemos estado con Danilo y también tenemos la clase de conversación, o sea, muchos dialectos, muchas formas de disfrutarlo también. Está bien que tengáis o que podáis hablar con diferentes personas que vengan de otras partes de Noruega para justamente eso, que al final allí os vais a mover mucho. Sí. Entonces, pues enriquece mucho más el decir, bueno, pues más o menos esto ya me suena. Ya sé por dónde, cómo hablan más o menos los de Bergen, por Oslo sé que van a ir por aquí. Entonces yo creo que eso os viene bien, ¿vale? Hacer oídos, sobre todo. Sí, acostumbrarte. Sin duda. Vamos, al respecto es que, por ejemplo, otra ventaja que no decís, porque hay que hacerla por nuestra cuenta, pero es que si coges la formación presencial, Alicante es como una mini colonia de Noruega. Ah, bueno, claro, vamos a hablar un poquito de la experiencia en Alicante para la gente. O sea, ¿qué os ha gustado Alicante o...? ¿Cómo? Porque claro, aquí también es verdad que tenéis al Fal del Pi, que está Claro. a tiro A piedra, nada, que es lo que estabas sí. diciendo, que os viene genial para practicar con noruegos, pero mezclando esta experiencia con el hecho de haber vivido aquí 5 meses, ¿qué tal? Enriquecedora. Es verdad que, por ejemplo, nosotros era la primera vez que nos independizábamos. O sea, ya a todo lo que es el proceso de aprender el idioma, súmale el aprender a vivir solo, Claro. el aprender a desenvolverte solo, todas las gestiones, todo lo que es el de ser adultos, Sí. pues ha sido bastante intenso. Pero es verdad que tiene muchas cosas positivas Alicante, también negativas, porque a fin de cuentas aquellas personas que quieran una vida un poco más tranquila, pues Alicante nos hace una ciudad grande, en pleno verano, mucho turismo. Claro. Sí, pero también en parte eso nos ha venido bien porque hemos visto muchos noruegos y que hemos hecho amigos noruegos y eso para hablar con ellos así en un ambiente un poco más relajado que en una clase, pues por ejemplo en una cafetería tomando algo, Claro. pues al final también te sueltas mucho más. Eso Sí. eso es. Qué bueno. No, y por ejemplo, a través de aplicaciones como HelloTalk, que te Sí. permiten hablar con nativos de otros idiomas que estén por la zona, pues hicimos amigos de Sorlande, como Oliver, por ejemplo. Oliver. Que claro, ellos tienen un noruego, que es que tienen una pronunciación de la R muy parecido al francés. Sí. Entonces, claro, a veces haciendo la broma le digo a mi profesora que he estado practicando noruego-francés. Así por los jajas. Pero claro, es como súper diferente, pero al mismo tiempo han pasado 2 horas hablando con ellos mientras tomas un café y ya te acostumbras y lo vas adquiriendo poco a poco Sí. y más dialectos. Y eso es muy agradable a Alicante. Coges mucha soltura en ese Claro. sentido. Yo lo que veo de vuestra experiencia es que habéis hecho algo imprescindible, que es involucraros al 100%. O sea, os habéis estudiado los temas en casa por vuestra cuenta, habéis venido a clase siempre, en ese aspecto habéis sido, vamos, ejemplos a seguir, habéis buscado aplicaciones para poder conocer gente, os habéis movido a sitios para poder hablar con noruegos, o sea que yo os doy mi enhorabuena porque el nivel que tenéis ahora de noruego os lo habéis ganado a pulso. Muchísimas gracias. Es verdad que también hay otros aspectos a mencionar de Alicante. O sea, todas las cosas que hemos hecho aquí con nuestros compañeros, hay que decirlo, no todo ha sido estudiar. Lo más importante ha sido estudiar, pero no todo ha sido estudiar. Es importante también, ¿eh? No sé, al final lo que decías es el paso previo. O sea, para la gente que no vive aquí en Alicante, que tiene que venir de otras partes de España, me independizo, estoy unos meses aquí y es el paso previo a Eso todavía es. Noruega. Sí. O sea, ya estás ahí un poco cogiendo carrerilla, ¿no? Y aprendiendo ciertas cosas que también son importantes para cuando os vayáis allí. De hecho, es eso, la formación no se centra solo en estudiar el idioma, sino en toda la experiencia que vivís aquí, el conocer al equipo, conocer compañeros nuevos, que quizás luego incluso trabajéis con ellos en
en Noruega. Y luego aparte, pues la labor que tienen los coordinadores y las coordinadoras de cada promoción, que están con vosotros en todo momento, acompañándoos, las reuniones, el seguimiento. Al final lo que hablábamos, ¿no? De la intensidad que tiene el presencial. ¿Qué es lo que más valoráis de esta parte, aparte del idioma, lejos del idioma, de esta parte de los coordinadores, el tener una persona ahí acompañándote? ¿Qué es lo que más habéis valorado? Yo por mi parte, por Carlos, que siempre que necesitabas estar allí para llorarle, él siempre estaba allí. Si necesitabas llorar y contarle tus problemas, Carlos siempre estaba ahí. Yo, por mi parte, también, mi enhorabuena a Carlos, nuestro coordinador aquí en Global Working. No está aquí, pero tengo que dar un aplauso. Me llama la pelota luego, pero bueno. Lo cierto es que, a ver, yo diría que sobre todo lo que más te agradece es la comunicación. O sea, siempre que hay un problema, el decir, pues, en la presencial sobre todo, puedo bajar de clases, puedo ir a la oficina, le pongo la mano en el hombro a Carlos, oye, pasa esto, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? O incluso ideas de mejora. A veces le digo, oye, pues creo que esto se podría mejorar, esto me parece que falla un poco por esta pata. Y siempre, lo que me he fijado es que siempre es impresionante cómo solución. Eso se agradece mucho. Hombre, estamos aquí para escucharos al final. O sea, la parte de una comunicación muy directa, de pasa algo y estamos aquí, comunícamelo, porque si no, no puedo hacer nada. Y luego la satisfacción también que da ver cuando las cosas salen bien, cuando vais mejorando. Lo habéis visto, ¿no? También con todo el proceso del idioma y verlo aquí en plena oficina. O sea, nos llena mucho el decir, jope, que al final en 4 o 5 meses cómo es toda esa evolución, ¿no? Toda esa parte tan positiva. Y no solo a nivel de idioma, sino también a nivel personal, el veros crecer de esa forma. Y es bueno que cojáis la confianza de cuando tengáis cualquier cosa, tú dices, ¿cómo mejorar esto? ¿Podríamos hacer lo otro? Bajar, hablar con Carlos. Es algo muy bueno, porque al final los coordinadores están para vosotros. Están para que estéis a gusto, para que todo vaya bien y para que podáis contar con ellos siempre. Y esto se extrapola luego a Noruega. Desde allí para cualquier cosa, para cualquier problema, alegría, llorar si tenéis que llorar, cualquier cosa que pase, pues no solo tenéis que sacarlo, sino que también tenéis todo el equipo de Global Working, ¿vale? Claro, yo al respecto también diría que otra cosa muy importante de la formación presencial, que tal vez se pierde un poco, o no sé si tengo esa percepción, porque alguna vez sí que me han dicho los de la promoción online o semipresenciales, oye, pues yo, cultura noruega, no sabría decirte cómo es. Okay. Y aquí, por ejemplo, sí que es verdad que tenemos algún día que vamos a hacer unos waffles noruegos, vamos a probar el brunost, el queso marrón, vamos a hacer alguna actividad más noruega como tal. Claro. O sea, incluso te ayuda a entender más el idioma. O sea, hay expresiones que vienen de la propia cultura. Claro. O sea, te pongo un ejemplo. O sea, los noruegos, para merendar, se suelen hacer un sándwich, un matpake. Y pues todo lo que lleva encima, el sándwich, el queso, el jamón, lo que le echen, le llaman polek. Pues claro, eso viene de la expresión legepo, que es como untar. Le dieron la vuelta y lo vieron algo tan cultural que, claro, parecerá una chorrada ahora mismo, pero yo por la historia que me contaron me he acordado bien de cómo se queda el untar un sándwich. Lo asocias. Sí, es que para eso viene bien ese tipo de cosas. El estar con los compañeros, el poder hablarlo y encima hacer cosas que vais a ver en Noruega día a día, es lo mejor que podéis tener. No solo es el idioma, sino también es esa inmersión cultural que os prepara un poco más para lo que vais a encontrar. Sí, que es mucho más rica, porque al final en online sí se hacen actividades, se hacen cosas, pero claro, no es lo mismo que estar aquí, eso es obvio. Vale, bueno, ahora os encontráis en una etapa que ya habéis finalizado la formación, ¿vale? Antes quizás que nada, ya podemos casi intentar concluir el bloque. Yo os voy a preguntar qué consejo, ¿vale?, le daríais a una persona pues que estaba planteándose el hecho de empezar a estudiar noruego, que tiene mucho miedo, que piensa que el idioma le va a costar. ¿Qué consejos le daríais para que con la formación fluya un poquito más? Yo creo que con constancia y trabajo duro, aunque no seas la persona más talentosa en los idiomas, al final lo vas a conseguir, y si tu objetivo es irte a Noruega, con trabajo lo vas a conseguir. Si es tu objetivo de verdad, vas a acabar en Noruega. Yo diría sobre todo involucrarse, o sea, que no se te quede todo en, vale, tengo que aprender un idioma, me voy a coger unos libros, voy a empezar por mi cuenta, porque si es para eso no necesitas un profesor. Y sinceramente, no puedes aprender el noruego sin un profesor. Yo lo que diría es constancia, comunicación, no solo con el equipo, también con las profesoras. Si tienes algún problema, alguna necesidad especial, pregúntale. Yo muchas veces hay cosas que Olivia me ha explicado que van fuera de temario.
y han sido simplemente a veces por curiosidad, pero luego las he utilizado en la práctica, las he utilizado en entrevistas con mi vicar y sin ningún problema, y diría que sobre todo eso, involucrarse con todo. ¿Tenéis algún truquito para mantener esa motivación? Porque al final se hace duro, ¿no? Mes tras mes, lo habéis dicho antes, es un poco como un oleaje, ¿no? ¿Tenéis algún truquito para mantener la motivación, algo que queréis recomendar? Esa es buena pregunta. A ver, yo diría que lo que es la motivación al menos siempre es tener en vista la meta. O sea, tu meta es ser enfermero en Noruega y tienes que ver el estudio no como una cosa por la que tienes que pasar sí o sí, sino como una herramienta que es la que vas a emplear. O sea, tienes que decir, yo tengo que saber noruego, no me vale con saber el mínimo imprescindible, aprobar el examen y ya está, no vale con un 5 me vale tengo el conocimiento, lo puedo usar en mi práctica, lo puedo usar ya no como enfermero, sino para vivir, para ir al supermercado, para ir al banco, para abrirme una cuenta de banco, lo que sea. O sea, al decir, este idioma lo estoy aprendiendo y va a servir para algo. Tener eso en cuenta siempre, que todo lo que aprendes te va a ayudar. Yo diría eso como para motivante. Yo me marcaría objetivos a corto plazo también, porque sí, el objetivo a largo plazo y el objetivo último es ir a trabajar a Noruega, pero a lo mejor irte marcando pequeños objetivos de, oye, pues hace una semana no sabía ni presentarme, ahora me sé presentar, luego vas mejorando poco a poco y si te ves cómo empezaste al principio a cómo acabas, dices, es que he evolucionado tremendamente en estos meses. Eso es muy bueno porque vas viendo, te motiva, ¿no? Es decir, lo que dices, objetivos cortos, Sí, puedo ver el proceso. claro. Eso está muy bien. Bueno, ya estáis con un pie en Noruega, estáis esperando básicamente todo, ya habéis hecho las entrevistas, estáis en el paso previo, ¿vale? En esta espera que ya pronto tendréis que ir para allá. ¿Qué os pasa por la cabeza? ¿Qué tenéis nervios? ¿Cómo estáis? Yo muchos. Nervios y ganas, Sí, ¿no? nervios. Sí, Es una mezcla un poco Ay, extraña. Es una mezcla extraña, pero o sea, sí que tienes incertidumbre porque dices, wow, ¿cómo me la voy a apañar de ir a un país nuevo y a ver cómo me las apaño con el idioma? A ver cómo, tengo curiosidad por a ver cómo me voy a desenvolver allí, pero también está la emoción de llevo esperando esto tanto tiempo y que ya queda nada para que por fin se materialice. Así que muchas ganas. Yo la verdad es que estoy en una situación de entre nervios, pero también con muchísimas ganas, muchísimo deseo de directamente vivir, enfrentar, usar todo lo que he aprendido directamente en la vida diaria y también como enfermero. Como que eso ya hay ganas de desarrollarlo en un entorno más práctico. No sé si me explico, pero vamos. Los nervios. Pues sí. De hecho, cuando estrenemos este programa, realmente ya llevaréis Claro. unos mesecitos allí. Y nada, bueno, estar muy atentos a todos vuestros pasos en Noruega, después de haberos visto aquí, y a ver lo que decir, ¿no? Estoy aquí en Noruega, soy enfermero, soy enfermera, y ver cómo os va. Que ojalá que bien, ¿eh? Ojalá que bien. Ya te contaré. Sí, estaremos atentos. Estaremos en contacto. Sabéis que aquí, pues siempre que queráis, tenéis vuestra casa. Os deseamos, yo, Judith, el resto del equipo, al completo, la mayor de las suertes. Habéis sido ejemplares en la formación y seréis ejemplares en el trabajo allí, o sea que vaya todo muy bien y vises sin orga. Y bueno, vamos a poner ya punto final a nuestro podcast. Recordar a toda la gente que puede entrar en nuestras redes sociales, página web, ahí subimos mucho contenido, tenéis mucha información. Y bueno, por supuesto tenéis a nuestra community manager Judith, que cualquier duda, cualquier pregunta, pues está más que encantada de responderla. Y bueno, hacer un llamamiento a que nosotros asistimos mucho a hacer conferencias en las universidades. De hecho, soy yo la persona que normalmente suele ir. Así que nada, animaros y por supuesto si os gustaría que fuéramos a vuestra universidad a hacer alguna conferencia, pues escribidnos y participamos en alguna jornada de empleabilidad o lo que necesitéis. Nos veremos en los siguientes programas. Dentro de nada llega Navidad, así que ya adelantamos un poquito que va a haber un especial de Navidad. Y nada, cualquier consulta, sugerencias que queráis que respondamos en los programas del podcast o lo que sea, pues nos podéis escribir y ahí estaremos. Eso es. Hasta el siguiente programa. Hasta el siguiente.